Dios de paz y quietud, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones y por tu guía constante. Gracias, Señor, porque nos das paz, refugio, restauración. Permítenos descanso físico y emocional y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a dejar ir las cargas que no podemos llevar solos y a confiar en que tú cuidas de nosotros. Permítenos descansar en la seguridad de tu amor y en la certeza de que tú estás en control de todas las situaciones, estás en control de tu creación y de cada minuto de nuestra vida, de nuestras vidas enteras, Señor. Te rogamos que renueves nuestras fuerzas, nuestro vigor. Permite que tengamos descanso reparador y renovador. Y gracias, Señor, por ser nuestra roca y nuestra fortaleza, en el nombre de Jesús, el Príncipe de Paz. Amén. Hola, qué bueno que me acompañan a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy es 13 de febrero y vamos a leer Levítico, Capítico, Dios santo, no puedo hablar. Levítico capítulos 1 al 4. Porque ayer ya terminamos el libro de Éxodo hasta el capítulo 40 y entonces el día de hoy nos toca con este ritmo que llevamos y con el plan cronológico que estamos siguiendo, empezar el libro de Levítico, y el pensamiento clave de Levítico es la santidad. Primero la santidad de Dios y la del ser humano, y que debemos de reverenciar a Dios mediante nuestra propia santidad, vivir de esta manera. Y en Levítico la santidad espiritual está simbolizada por la perfección física. Entonces se exige el sacrificio de animales perfectos y también se exige que los sacerdotes no tengan deformidades físicas, cosas de ese tipo. Entonces cualquier cosa que señalara una imperfección simbolizaba un defecto espiritual del ser humano y quebrantaba su salud espiritual. Entonces las personas con enfermedades cutáneas visibles debían ser apartadas del campamento, porque el campamento era donde estaba la presencia espiritual de Dios, y esto simboliza también cómo se apartó a Adán y Eva del jardín del Edén. Pero bueno, entonces ya adentraremos más en estos entendimientos cuando meditemos y cuando vayamos entendiendo más del libro de Levíticos. Por lo pronto empecemos hoy con los versículos 1 al 4. El holocausto. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Después degollará el novillo ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego desollarán a la víctima del holocausto y la cortarán en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y le echarán leña. Después acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el sebo. Las entrañas y las partes se lavarán con agua, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si alguien ofrece un holocausto de ganado ovino, sea de corderos o de cabras, deberá presentar un macho sin defecto. Lo degollará ante el Señor en el costado norte del altar, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortarán en trozos, los cuales el sacerdote acomodará sobre la leña encendida del altar junto con la cabeza y el sebo.
Las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo tomará todo y lo quemará en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si alguien ofrece al Señor un holocausto de ave, deberá presentar una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar y le arrancará la cabeza, y luego la quemará ante el altar. Después exprimirá la sangre en un costado del altar y le quitará también el buche y las entrañas y los arrojará hacia el costado oriental del altar, donde se echa la ceniza. Después la desgarrará por las alas, pero sin arrancárselas. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. La ofrenda de cereal. Si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomará un puñado de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Si presentas una ofrenda de cereal cocida al horno, esta será de panes de flor de harina sin levadura, amasados con aceite, o de obleas sin levadura untadas con aceite. Si presentas una ofrenda de cereal cocida en la sartén, la ofrenda será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Las partirás en pedazos y le echarás aceite. Es una ofrenda de cereal. Si presentas una ofrenda de cereal cocida a la olla, la ofrenda será de flor de harina con aceite. Así preparada la ofrenda de cereal, se la llevarás al Señor. Es decir, se la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote, luego de tomar una parte de la ofrenda memorial, la quemará en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grata al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no se deben quemar ni miel ni levadura. Llevarán al Señor levadura y miel como ofrenda de primicias, pero no las pondrán sobre el altar como aroma grato. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Si le presentan al Señor una ofrenda de las primicias de tus cereales, esta será de trigo nuevo, molido y tostado al fuego. Es la ofrenda de cereal de tus primicias. Le pondrás aceite e incienso. Es una ofrenda de cereal. El sacerdote quemará parte del trigo nuevo y molido como ofrenda memorial, junto con todo el incienso y el aceite. Es una ofrenda al Señor presentada por fuego. El sacrificio de comunión. Si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal, al que degollará a la entrada de la tienda de reunión. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si el sacrificio de comunión es de ganado ovino, el oferente deberá presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le impondrá la mano sobre la cabeza, degollando luego al animal ante la tienda de reunión.
Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes de este sacrificio: la grasa, la cola entera, la cual cortará desde el espinazo, la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor. Si la ofrenda es una cabra, la presentará ante el Señor poniendo la mano sobre la cabeza del animal, al que degollará ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del animal: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Toda la grasa pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes donde quiera que habiten. No se comerán la grasa ni la sangre. Sacrificio expiatorio. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera: el sacrificio expiatorio por el pecado del sacerdote. Si el que peca es un sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Llevará el novillo ante el Señor, a la entrada de la tienda de reunión, e impondrá la mano sobre la cabeza del novillo, al que degollará en presencia del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina del santuario en presencia del Señor. Después, el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego, al novillo del sacrificio expiatorio le sacará toda la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones de la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Esto se hará tal como se saca la grasa de la res para el sacrificio de comunión. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar del holocausto, pero sacará del campamento la piel y toda la carne del novillo junto con la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento. Todo esto, es decir, el resto del novillo, lo sacará del campamento y lo llevará a un lugar ritualmente puro, al vertedero de la ceniza, y dejará que se consuma sobre la leña encendida. Sobre el vertedero de la ceniza se consumirá. El sacrificio expiatorio por el pecado de la comunidad. Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un novillo como sacrificio expiatorio. Lo llevarán a la tienda de reunión, y ahí, en presencia del Señor, los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán. Luego, el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina en presencia del Señor. Después, untará un poco de la sangre en los cuernos del altar, que está ante el Señor, en la tienda de reunión. El resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada de la tienda de reunión.
y sacará del animal toda la grasa, quemándola en el altar. Se hará con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Luego sacará del campamento el resto del novillo y dejará que se consuma en el fuego, como el otro. Este es el sacrificio expiatorio por la asamblea. El sacrificio expiatorio por el pecado de un gobernante. Si el que peca inadvertidamente es uno de los gobernantes e incurre en algo que los mandamientos del Señor su Dios prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en presencia del Señor, en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es un sacrificio expiatorio. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar del holocausto el resto de la sangre. Toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como se hace con el sacrificio de comunión. Así, el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante y su pecado le será perdonado. El sacrificio expiatorio por el pecado de un miembro del pueblo. Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar, como aroma grata al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, y su pecado le será perdonado. Si la persona ofrece como sacrificio expiatorio un cordero, deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará como sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así, el sacerdote hará expiación por esa persona y el pecado que haya cometido le será perdonado. Una cosa que yo veo aquí es que en el sacrificio de comunión se incluían dos ideas básicas, primero la paz y luego la comunión. Y la tradición tradicional es las ofrendas de paz, que el nombre proviene de la palabra hebrea para denotar ofrenda, y la que a su vez esta palabra está relacionada con otra voz que también es hebrea, o sea, shalom, que significa paz o salud. Entonces, estas ofrendas simbolizaban la paz entre Dios y el hombre, así como también la paz interior que tener paz con Dios tiene como resultado. Y los sacrificios de comunión eran los únicos de los cuales el oferente podía comer, porque los demás pues entregaban completamente el animal. Lo que significa entonces que había interacción y comunión tanto con el sacerdote como con Dios, quien, pues bueno, los tres entonces estaban tomando parte de esta ofrenda, porque el sacerdote también come de la ofrenda. Y este sacrificio, junto con los otros, estaba dedicado por miles de creyentes durante todas las festividades anuales de Israel, porque multitudes de personas acudían al templo a adorar y a tomar participación en las fiestas comunales, ¿no? Y cuando había fiesta, ya cuando tuvieron reyes, pues el rey era el que ofrecía los sacrificios para todo el pueblo.
los sacrificios comunales, de perdido. Por lo menos, ¿no? Porque pues ya los del pecado pues son de cada uno. Y en la dedicación del tiempo, entonces, Salomón ofreció 20,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y carneros como ofrendas de comunión. Y luego las ofrendas para el pecado, pues esas eran diferentes, ¿no? Porque había ofrendas de comunión, o sea, para estar cerca de Dios, y luego ofrendas de pecado porque pues habías hecho algo que estaba fuera de los mandamientos. Y entonces había dos tipos de ofrendas para el pecado. En la primera y la más importante estaba involucrado el rociamiento de la sangre en la tienda de reunión frente a la cortina interior, que si se acuerdan, rocía 7 veces el sacerdote con el dedo. Y este tipo de ofrenda por el pecado no se comía, se quemaba por completo. O sea, acuérdense que la grasa, los riñones que cubrían el hígado se quemaban en el altar mayor y todo el resto se quemaba fuera del campamento en lo que se le llamaba el vertedero de la ceniza. Y yo me quedo pensando porque ha de haber habido ofrendas desde en la mañana hasta en la noche o todo el día incluso, y muchos sacerdotes uno tras otro haciendo ofrenda porque quemando ofrendas todo el día seguiditos, ¿no? Porque pues yo no creo que pecara la gente de una por una y uno hoy y otro mañana, o que hubiera ofrendas de comunión de una por una y se pusieran de acuerdo, porque acordémonos cuántos israelitas había, ¿no? Entonces era así como que en serie, es lo que yo me estoy imaginando, quién sabe. Y luego la otra cosa que yo también me llamó la atención era que por el pecado del oferente era el que degollaba la ofrenda, o sea, el sacerdote no mataba el macho cabrío o el ganado por ti. Tú llegabas, traías tu ofrenda y ¡zas!, le cortabas el cuello. Porque cada quien se está haciendo responsable no solamente de traer el pago por el mal que han hecho, por la desobediencia, sino también hacer el sacrificio. Padre, gracias, Señor, gracias porque ya no tenemos que sacrificar tu creación para estar bien contigo. Se sacrificó tu Hijo, Señor, por nosotros y es la expiación perpetua por nuestro pecado y nunca más tenemos que volver a sacrificar nada, Señor. Mas permite, Padre Todopoderoso, que nosotros nos ofrezcamos a nosotros mismos, a nuestras vidas, nuestro tiempo, las bendiciones que tú nos das, Señor, que no solamente te regresemos el 10% y nuestras primicias, sino absolutamente todo lo pongamos a tus pies, Señor, todo lo pongamos a tu altar como una ofrenda de comunión, Padre Todopoderoso, porque queremos estar contigo, tenemos sed de ti, queremos vivir nuestra vida para alabarte y para engrandecer tu reino, Padre Todopoderoso, mediante nuestras acciones, mediante nuestras palabras que siempre sean edificantes y que siempre sean de bendición, pero también mediante nuestros motivos, Señor. Hágase esto por nuestro bien, por el engrandecimiento de tu reino y por el enaltecimiento de tu gloria y de tu nombre. Amén y amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.